La pérdida del primer amor. En el capítulo 2 de Apocalipsis, el versículo 4, Jesús manifiesta su queja hacia la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso es el caso que nos ocupa aquí. El Salvador Jesús utiliza las expresiones que analizaremos a continuación. Una de ellas es: conozco tu arduo trabajo. El trabajo de los miembros en Éfeso era arduo. Es de vital importancia saber a qué se refiere Cristo con estos y otros calificativos, pues al final veremos que estas obras no les sirvieron al creyente para justificarse delante de Dios. Y es que cuando se pierde el primer amor, los otros amores, como por ejemplo amor a mi nombre, en el versículo 3, repito, cuando se pierde el primer amor, también pierden la validez todos los demás amores. ¿Cuáles son las obras que sirven? ¿Existe alguna clase de obra que debe ser prioritaria y de la que dependen las demás? Éfeso mantenía un tipo de buenas obras, pero aunque necesarias, eran de segunda prioridad. El vocablo arduo se usa en el versículo 2 para referirse a la dificultad en la realización de un trabajo. Se usa para hablar de algo que es duro de hacer, algo que se debe realizar no sin tener obstáculos que vencer. ¿Y qué cosas resultaron dificultosas para la iglesia de Éfeso? Cristo las menciona. La primera es que sabía Jesús que la iglesia de Éfeso no soportaba a los malos. Pero, ¿qué debemos entender por malo aquí? La palabra para malo usada en este lugar no es cualquier vocablo griego, sino uno que es usado para referirse a lo falso, a lo erróneo y a la mentira. Y es una referencia, este vocablo malo, a los creyentes que allí llegaron a erigirse como guías espirituales, pero que eran falsos apóstoles, falsos maestros. No se usa aquí para indicar adulterio, borrachera, robo, crimen, celo, etc. Se trata de que en la iglesia de Éfeso habían hombres decentes, sí, pero malos. Porque malo para Dios, también es el que usurpa o se hace pasar por guía espiritual del pueblo sin ser llamado a ello por Dios. Estos guías espirituales, autoproclamados y a veces puestos a dedo, a veces al final terminan por llevar al pueblo de Dios hacia el precipicio. Esto ha pasado y seguirá pasando muchas veces. En aquella congregación, algunos decían ser apóstoles, pero no lo eran, aunque ellos o algunos de ellos creían que sí lo eran. Ojo, que aquí no se habla de problemas doctrinales, aunque los habría, sino de impostores, por ahora, de momento. Lo que necesitaban saber y contrastar en la iglesia de Éfeso, en primera instancia, es cuáles son las verdaderas señales de un apóstol. Era arduo demostrar la falsedad de aquellos hombres con apariencia de piedad, y a veces de verdadera piedad. Esta labor puede llevar tiempo y consume mucha de nuestra energía mental y emocional, necesaria para la adoración. Por supuesto, que esto requiere la paciencia también, que Cristo les reconoce. Y aquí no se trata de cualquier paciencia, como la paciencia necesaria para repartir bolsitas de alimento a personas que lo necesitan desesperadamente, o como el que se sienta a esperar que algo ocurra. No, sino que aquí se trata de la clase de paciencia necesaria para enfrentar el error
y poder vencerlo. Es paciencia para enfrentar el error. El vocablo usado se refiere a la paciencia frente a la oposición. Es parecido a la perseverancia en medio de las dificultades y tentaciones para mantener la salvación, tal y como se usa, por ejemplo, en Lucas 21:19. Es como tener que estar aguantando una carga sobre los hombros. Sí, la labor es ardua. Se necesita paciencia. El Señor aprueba esto, así que esta situación no es la causa de la reprensión. Trabajo arduo y mucha paciencia para que la plataforma o el púlpito no fuese ocupada por personas no llamadas por Dios, aunque fueran creyentes y de apariencia piadosa. En Éfeso trabajaron arduamente por amor al nombre de Cristo incluso. Pero, ¿y qué de Cristo mismo? Este es un principio teológico olvidado. Grande ha sido la preocupación, mucha ha sido la oración, en épocas pasadas, para que el púlpito no fuese ocupado sino por verdaderos hombres de Dios, llamados de manera expresa por el Espíritu Santo. No era antes posible ningún otro argumento que no fuera este. El pastor tenía que ser una persona llamada por el Altísimo, de ser posible, muy preparada. Así era antes, porque así lo establecía y lo establece el canon bíblico. Y cada domingo también era el pastor el encargado de traer la tan esperada palabra de Dios, la ración, el alimento. Y ahora no se puede dejar que el pastor predique. Siempre es peligroso. Y en algunas culturas más, democracia. Se emplea la palabra dejar. La palabra usada, dejar, has dejado tu primer amor. Ese vocablo dejar tiene la idea básica de extinguirse, como se extinguían las lámparas de las 5 vírgenes. Incluso puede llegar a significar en el contexto cansarse o fatigarse. Indica el estado espiritual en el que se encuentran ellos. Eso es lo que se está diciendo aquí. Se refiere al estado espiritual, que era algo real. Se les extinguía algo. No se dice en el versículo aquí que los efesios son incrédulos o que no conocieron a Cristo o que son ateos o que tienen grandes errores doctrinales. Lo que sí se dice es que el amor a Cristo, a su persona, se extingue como se extingue la llama de un fósforo o de una cerilla. Exactamente igual. Es algo que se está abandonando. Un abandono mientras se permanece creyente. Lo mismo que sucedía a las 5 vírgenes insensatas. Se trata de que han dejado, es decir, han abandonado lo que caracteriza el primer amor. El amor aquí tiene un calificativo que es primero. Pero el vocablo primero no se usa para indicar orden cronológico o de tiempo, ni es numérico, sino que se refiere a la calidad de amor, su contenido. No se trata solo de una acción, como el de realizar obras de amor, sino se trata de un estado del ser, en el cual entra en el creyente cuando conoce a Jesús y sobre todo cuando sigue, cuando continúa conociendo al Señor. Y su vida se ve transformada por ese conocimiento, un conocimiento de la persona del Salvador Jesús que es creciente. Es algo más que una emoción, y de esto dependerá el amor al prójimo, y de que ese amor al prójimo no sea un amor puramente humanista, sino un auténtico reflejo del amor a Dios y a su creación. Así que no se trata del arduo trabajo, sino de lo que se extingue. Tampoco se trata de que el amor sea perfecto o no. Es que se les ha extinguido algo. No se han olvidado del Señor, pero algo están abandonando. Y al final es como si lo hubieran olvidado.
En la iglesia hay muchas obras hoy en día. Algunas son necesarias, otras son vitales y la mayoría son relleno. ¿De dónde han caído? Han caído de ahí, de ese amor que se extingue, y es allí a donde son llamados nuevamente. Y es que existe un principio o norma espiritual eterno que, en palabras del Señor mismo, del Hijo de Dios, es así: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Tenemos que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Equilibrio y justicia recta. Eso no es severidad. Cristo no era severo, era justo y también era equilibrado. Cristo entonces les reclama arrepentimiento, cambio. No pide modernización, y la consecuencia de no cambiar será la retirada del candelero de su lugar. El principio general de esta advertencia tiene que ver con la muerte espiritual, en lo interno de cada persona, de cada creyente. Aunque las formas externas, como el templo y las organizaciones, continúen existiendo. El Señor amenaza con quitar el candelero, y en otros sitios amenaza con borrar el nombre del libro de la vida. Sí, el libro existe y se puede borrar. Los nombres se pueden borrar. La expresión del versículo se refiere en principio a la muerte espiritual, no a la destrucción física del templo. Esta es la razón por la que nunca terminan de desaparecer los templos y congregaciones cristianas, a pesar de que en algún grado tergiversan la Biblia o niegan la deidad de Cristo. Sus templos siguen en pie, sus organizaciones también, pero el candelero ha sido quitado de su lugar. Ya en el Antiguo Testamento el Señor retiró su gloria chequina, aquella nube de gloria, en tiempos del profeta Ezequiel. Sin embargo, Israel siguió existiendo, pero en su extravío, creyendo que agradaba a Dios, como en el caso de Usías y David. Y es que el más grande mandamiento de Dios ha sido precisamente ese: amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y los efesios han de regresar a este principio bíblico, volver atrás a lo primero en calidad, en contenido. Posiblemente esa idea de amor está tomada de la metáfora del Antiguo Testamento. La solución es volver a amar a Jesús con toda la mente. Ello requiere el uso del conocimiento y el sobreconocimiento de su persona y su obra. Reflexión, meditación, escudriñar la palabra de Dios y su obra, investigar, comparar, aprender, rememorar. Esto es lo que ellos tenían que hacer y debían volver allí. Lector y hermano, este también puede ser tu día, el día en que puedes volver a la persona de Jesús. Solo tú sabes cuán profunda debe ser la renovación de tu vida y de tu ministerio. Solo tú sabes si quieres mucho al Señor o no, o por el contrario, no le amas. Cristo pudiera estar a la puerta, esperando a que le abras. En cualquier caso, renueva siempre tu vida delante del Padre y delante del Señor, y habla a los demás solo de Jesús. Escucha bien, solo Jesús y Jesús solo.